Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Comenzamos hoy la serie que os anunciamos sobre el impacto político de las nuevas tecnologías en las políticas públicas. Lo haremos en colaboración con la organización Political Watch de la Fundación Salvador Soler. Hoy abordaremos el impacto de las plataformas digitales en la participación ciudadana. Antes de contarte más, te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como de costumbre, el director de Culturas Políticas, David Sarias, que es profesor de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola David, buenos días. Hola Javier, ¿qué tal? Vamos con nuestras invitadas. Comienzo hoy por Gala Pin, que ha ejercido como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, siendo responsable del área de Gobierno de Participación y Distritos. Además, ha sido una de las personas que ayudó a concebir la plataforma Decidim, por lo que nos aportará tanto la visión institucional como la visión que proviene del activismo de base en el que ejerce desde los años 2000. Gracias por acompañarnos, Gala. Gracias a vosotros, buen día. Y como para este primer programa de la serie vamos a usar como base el informe de Political Watch titulado El impacto de las plataformas digitales de participación ciudadana, los casos de Consul y Decidim, nos acompaña de nuevo Belén Agüero, directora de investigaciones de Political Watch. Bienvenida, Belén. Hola Javier, muchas gracias por recibirnos. Pues comenzamos por ti y por el informe del que estábamos hablando. Belén, si te parece, ¿puedes contarnos brevemente en qué consiste y cuáles son las conclusiones a las que llegáis? Sí, claro, bueno, antes que nada, muchísimas gracias y muchas gracias Gala por aceptar la invitación para participar en este primer episodio. Sí, como decía Javier, en el marco de este convenio que tenemos con Red.es hemos lanzado ya dos investigaciones que intentan un poco enmarcar cuál es el rol que tienen las plataformas digitales y las nuevas tecnologías en la promoción o el fomento de la participación ciudadana. Y ahí tenemos tanto esta investigación que mencionabas, que busca analizar cómo estas plataformas pueden ser finalmente una oportunidad para fortalecer el funcionamiento de la democracia, que toma dos casos muy emblemáticos a nivel español, como son Decidim y Consul, plataformas desarrolladas tanto desde el activismo de base, en el caso de Decidim, como promovidas desde la administración, como en el caso de Consul, que es una investigación que ha desarrollado Miguel Ángel Gonzalo, que es profesor de la Universidad Complutense y archivero de las Cortes Generales, y también otra investigación que hemos desarrollado desde Political Watch que busca entender un poco también cómo estas mismas plataformas pueden mejorar o apuntalar formas, por así decirlo, ¿no? Generar buenas prácticas para promover la transparencia, para promover la rendición de cuentas en los niveles autonómicos, en el nivel local. Las principales conclusiones, y solo las voy a mencionar porque lo que más me interesa es un poco el debate y conocer también lo que tiene para contarnos Gala, es, en primer lugar, una afirmación que creemos que es muy importante, y es que estas nuevas tecnologías pueden ser, y creemos que son una oportunidad para fortalecer la democracia, solamente si al ponerse en marcha tienen una mirada que ponga el foco en las necesidades de las personas a las cuales intentan servir. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen que ser construidas y que tienen que ser trabajadas de manera tal que siempre tengan en cuenta ese objetivo final, ¿no? O sea, una plataforma o una herramienta o una aplicación que se olvide de eso, pues un poco está condenada, un poco condenada al fracaso. Lo segundo es que en este análisis de muchísimos casos, tanto de estas grandes plataformas como de casos a nivel local, es que las herramientas que mejor funcionan son aquellas que combinan lo online, lo digital, con lo presencial, con el cara a cara, con la generación de comunidad, con el seguir construyendo a nivel local. Asumiendo también al mismo tiempo que el compromiso de las administraciones es un factor clave. Si la administración no está comprometida con esos procesos que lleva adelante, es muy probable que la comunidad o las personas que participan pierdan el interés porque ven que todo su trabajo pues no llega a ningún lado, o que esos procesos queden un poco truncos. Y por último, que la brecha digital y la desinformación son retos muy importantes que deben ser abordados y deben ser tenidos en cuenta, y ahí me interesa mucho también el debate que pueda surgir ahora. La brecha digital
En tanto, nos olvidemos de aquellas personas que todavía no tienen acceso a estas tecnologías o no saben utilizarlas o no entienden muy bien cómo pueden ayudarlas o cómo pueden ser usadas para llegar a conclusiones o para fomentar el consenso. Y la desinformación porque puede ser un elemento que termine exacerbando, ¿no? La creciente desconfianza que hay a nivel de las personas en los procesos que son puestos en marcha por la administración, ¿no? O sea, al final la desinformación ya sabemos que juega un papel muy clave en generar como un ruido innecesario, pero muy potente sobre todo lo que salga de la administración, ¿no? Que todo puede parecer exagerado o todo puede parecer poco útil, por así decirlo. Entonces, eso quería comentarlo como así de inicio y ya dar paso al debate. Fenomenal. Pues antes de eso, si te parece, Belén, bueno, todo lo que has comentado son cuestiones que vamos a ir tocando en los próximos minutos, pero quería preguntarle a Gala si nos podía contar de forma muy breve en qué consiste la iniciativa de CIDIM, ¿no? Cómo surge, el por qué, porque eso ya nos va a conectar con las preguntas, ¿no?, que tenemos sobre demanda de participación política y demás. Bueno, primero quería agradeceros el podcast y la reflexión sobre la voluntad y la necesidad de la participación política, porque parece, ¿no?, como que estamos en una época en la que se fomenta mucho la idea de que hay un cierto hartazgo de la ciudadanía y que no tiene interés por la política, y yo creo que es justo lo contrario y está muy bien como es muy de agradecer ponerlo encima de la mesa. Creo que es importante entender o sea, cuándo nace el Decidim en su contexto, es decir, con los ayuntamientos del cambio de 2015, que son unos ayuntamientos que vienen, o sea, que son unas iniciativas institucionales que vienen muy promovidas o son muy hijas del 15M, que el 15M tiene mucho de participación tecnopolítica, ¿no?, y de participación ciudadana extra parlamentaria, y ahí la tecnología tuvo un papel crucial en la reproducción, en la configuración del movimiento, y la idea del decidir nace mucho de ese movimiento, de esos movimientos sociales, de la cultura también activista y de esa mezcla, de esa combinación de la democracia directa y lo que algunos han llamado democracia digital, que no es un término que a mí me apasione, pero nace un poco de ahí, ¿no? De esta idea de hay que abrir las instituciones y hay que dejar que la gente entre dentro. Y hay que hacer también que las instituciones tengan mecanismos de escucha. Y el decidir, de hecho, se concibe, o sea, así, a nivel muy de ir por casa, diríamos que es una plataforma de participación ciudadana, y lo es, pero se concibe como en un sentido amplio. Pretende ser como una política pública en sí mismo, es decir, Decidim es una plataforma de participación ciudadana que combina, como comentaba ahora Belén, la participación digital con la participación presencial, es decir, está pensada desde un modelo de participación híbrida, justamente no solo por la brecha digital, sino también por la posibilidad de generar esos vínculos. También es una plataforma que piensa mucho en el hacer colectivo, ¿no? O sea, no solo en la participación individual, sino en el hacer colectivo, pero es que además el Decidim se diseña desde una comunidad que está compuesta por las diferentes instituciones, organizaciones, colectivos que usan instancias del Decidim, que si queréis luego explico lo que es, y usuarios y usuarias que pueden aportar también pues visión de cómo pensar el software desde una perspectiva más antirracista, más inclusiva, más feminista y demás. Y se inserta además o inicia sus andaduras en la ciudad de Barcelona, donde hay un ecosistema como más amplio, ¿no? Pues un equipamiento que tardó más años en salir, como es el canódromo, que también explica cuál es su uso y ayuda a instalarlo. Es decir, que se piensa de una manera como bastante integral. Pero bueno, si uno entra en decidim.org y busca qué es una plataforma de participación que permite procesos deliberativos, procesos de democracia directa, y está pensado tanto para la autoorganización de colectivos o comunidades, como para el impulso de procesos de participación como el que ha hecho la Comisión Europea sobre el futuro de Europa o los que impulsan muchos ayuntamientos locales. Con Belén lo hemos comentado en la previa y ahora tú lo has, Gala, has vuelto a incidir en una cosa que a mí me interesa mucho y que le da un poco el marco al podcast completo. Porque has hablado de hibridación, como las nuevas tecnologías no significan que la política tradicional, o vamos a olvidar el término tradicional, que la política presencial desaparezca, sino que se añade a esa presencialidad.
Y luego has hablado de democracia directa, que a mí me has encendido todas las... Porque bueno, desde el punto de vista del pensamiento político, que es como yo lo veo, pues la democracia directa tiene sus problemas. Y son problemas que es que nos vamos a Atenas. O sea, de nuevo tiene lo justo y necesario. Entonces, por resumir un poco, a mí me da la impresión, os lanzo la pregunta a los tres, de que ocurre con las nuevas tecnologías de la información como con la energía. Es decir, que ni crean ni destruyen nuevos contextos políticos o nuevos problemas políticos, sino que lo que hacen es simplemente transformarlos. Es la impresión que a mí me da. Y además me gustó mucho cuando el informe me hizo reflexionar, y ahora tu intervención, Gala, me ha hecho reflexionar, porque tendemos a ver las nuevas tecnologías o bien como la panacea que lo iba a solucionar todo, ¿no? Hace 10 o 15 años estábamos en eso, o ahora es que esto es el apocalipsis. Ahora llega Elon Musk y esto es el acabose. La reflexión que yo hacía escuchándoos a vosotras es que, bueno, esto hay que matizarlo todo, en el sentido de que ni destruimos todo, ni va a ser la panacea que lo va a solucionar todo, sino simplemente son transformaciones que hay que entenderlas en su contexto y sin olvidar la política tradicional, siempre en combinación, esa hibridación a la que tú aludías. Varias cosas aquí. Una es, la tecnología es una herramienta y no es neutral. Y entonces aquí, más allá de la tecnología, ¿no? De esta herramienta, es importante qué relaciones de poder, a qué relaciones de poder está respondiendo, a quién pertenece, ¿no? Y aquí, si me permitís que vuelva a hablar del Decidim, por eso el Decidim, la gobernanza del software del Decidim, del código, pertenece a esta asociación MetaDecidim, que funciona de una manera asamblearia, donde participan las instituciones que han estado promoviendo el Decidim inicialmente, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, que ahora también pone bastante de la financiación, pero pero la propiedad o la gobernanza de ese software es colectiva. No pertenece a una gran empresa o a una única institución que pueda depender de los intereses políticos o los intereses partidistas del momento. Y creo que eso es importante a la hora de pensar la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología no es neutral, es una herramienta, efectivamente transforma la forma en la que tenemos de hacer política, porque nosotros la transformamos, porque no, porque la ciudadanía la transforma. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, no perder de vista, ¿no? Que al final la política tiene que ver con las relaciones de poder y la capacidad de influencia de la ciudadanía usando unas herramientas u otras está muy vinculada a ello. De hecho, Belén lo comentaba al principio, ¿no? Y que una de las conclusiones del informe es que los mecanismos, las herramientas de participación que usa la ciudadanía, su legitimidad depende mucho de si la capa política, ¿no? De si el decisor político finalmente se cree más o menos esos procesos de participación y esa capacidad, ¿no? Y esos mecanismos de participación que utiliza la ciudadanía, y a la vez tenerlos hace que efectivamente la ciudadanía se convierta en un actor más que influencia y que incide políticamente. El Decidim estaba pensado justamente para poder tener esa incidencia y que la capa política tuviera en cuenta el resultado de los procesos, porque ahí de alguna manera también redistribuyes, ¿no? El Decidim como una herramienta de redistribución de poder en un contexto que es el político, donde hay muchos stakeholders y muchos lobbies con mucha más capacidad de hacer incidencia. Belén. Sí, ahí para complementar lo que decía Gala, y una cosa que me gustó mucho que dijiste, David, es esto de no hablar de política tradicional, o sea, no hablar de lo tradicional, pero sí que creo que es importante entender que el funcionamiento de la política, como era concebido y como explicaba Gala, ¿no? Que a partir del 15M se empieza a poner en cuestionamiento, es esa visión de la política totalmente ajena o enajenada de las necesidades de la ciudadanía, olvidando al final cuál es el fin último de la política, ¿no? Que parece que esa es como la gran diferencia. O sea, el fin último de la política debería ser resolver estos problemas complejos que tenemos como sociedad, pero siempre recordando que la sociedad es muy compleja, la tecnología no nos va a resolver todos. Nosotros en Political Watch intentamos alejarnos de esa mirada tecnosolucionista, de creer que un software, una aplicación lo va a resolver todo, pero sí que apostamos que la tecnología que se desarrolle para poner en marcha estos procesos de participación sea colectiva, sea pensada y generada y creada por personas y para las personas, ¿no? Y ahí apostar mucho más por la mirada del software libre, del código abierto, que por grandes corporaciones que vienen e implementan soluciones prefabricadas
que también imponen sus propias reglas del juego, ¿no? O sea, es mucho mejor diseñar conjuntamente las reglas del juego que adaptarnos a las que vienen ya armadas de por sí. Pero déjame que haga un comentario anecdótico, pero justo cuando impulsamos la creación del Decidim, Microsoft, si no recuerdo mal, había invertido, siempre me confundo, no sé si eran más de 2 o más de 7 millones en una plataforma de participación para venderla a las administraciones, que quedó completamente desplazada por el Decidim, no solo porque técnicamente sea más robusto, sino yo creo que por esa concepción como más holística de la gobernanza, la creación de comunidad, pensar la plataforma, la participación de manera híbrida y pensada muy desde el activismo asambleario, ¿no? Nada, esto es uno de los pequeños triunfos que nunca explicamos, pero es ese desplazamiento de la plataforma de Microsoft. ¿Dónde veis esa mayor demanda de participación política? Para mí, a nivel político, generalmente es interesante ver como más lo que tradicionalmente se llamarían los márgenes, ¿no? O sea, pues todo el movimiento antirracista y decolonial que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, para mí claramente es, no diría una demanda, sino una exigencia y una noticia que hay que celebrar de participación política, que de hecho está proponiendo un cambio en una visión estructural y que de hecho ha hecho también, por ejemplo, que en los encuentros anuales que se hacen en el Decidim, que son el Decidim FE, se plantee desde la comunidad del Decidim cómo introducimos esa lectura decolonial en la construcción del software. Creo también que toda la escena queer, LGTBIQ+, está reivindicando ahora mucho protagonismo a pesar de los ataques, ¿no? y los debates a veces un poco maniqueos que se dan como en la esfera más mediática. Creo que también la gente joven que es también un ejemplo de voluntad de participación política. Y creo que una parte del cabreo que notamos en las redes sociales, que luego se puede convertir más en haterismo o no, es también una exigencia de yo aquí tengo que ser protagonista. Y en ese ser protagonista es también una canalización hacia la participación. Bueno, yo no soy una académica estudiosa del tema, digo más como lo que percibo a mi alrededor, pero es que además, si pienso en las cosas interesantes que están pasando ahora en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo está en tramitación la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, uno de los grandes problemas que hay ahora mismo a nivel estatal, ¿no? Es el problema de la vivienda, con una clara acumulación de poder por parte de unos pocos actores, y esa proposición de ley ha sido impulsada por los sindicatos de inquilinos inquilinas de todo el estado de una manera completamente, o sea, de base y sin ningún tipo o sea, y de la mano de ningún lobby. Entonces, yo sí que veo que hay una voluntad y una exigencia de participación por parte de la ciudadanía, que además, según me consta, y ahora me lo explicarán, ¿no? Political Watch también tiene encuestas ya concretas sobre este tema. Sí, ahí justo para complementar a lo que decía Gala, creo que a veces hablar de participación, al final la participación como tal es un concepto abstracto y normalmente quienes demandan participación no lo demandan así como tal, no dicen yo quiero mayor participación política o lo van a hablar en términos de los grandes ejes de la democracia o los grandes problemas de la democracia, sino que al final se traduce en todos estos... en un montón de dimensiones, ¿no? En la desafección política, en el descreimiento de las instituciones, en ese enojo a través de redes sociales o incluso en campañas muy, muy humanas, ¿no? Esta campaña de esta persona de un pueblito de España que decía soy mayor, no idiota o algo así, ¿no? Que hablaba sobre las excesivas aplicaciones, la falta de oficinas presenciales donde uno pueda ir y acudir y plantear sus necesidades. Al final, eso también es una exigencia de participación, ¿no? Ante unas decisiones que se van tomando y que no tienen en cuenta a las personas, pues las personas ahí exigen que se los tomen en cuenta. También no olvidarnos de las personas mayores que ante el avance de la tecnología pueden ser un poco dejadas de lado, o las personas que también viven en entornos más rurales, en entornos más aislados. Y ahí, sobre el tema de la juventud, que siempre se dice que a los jóvenes no les interesa la política, que los jóvenes no están interesados en participar. Hay una encuesta que realizamos justamente el año pasado, que le pusimos de nombre Entre el amor y el ghosting, que fue en el contexto de las elecciones europeas, donde una de las preguntas que le hicimos a las personas jóvenes entre 18 y 30 años fue ¿qué necesitarían
para sentirse representados políticamente. Y ahí un 20% respondieron que quieren facilidades para involucrarse en la toma de decisiones. Y solamente un 4% dijo que se siente actualmente bien representado. O sea, es muy poquito el porcentaje que dice que se siente representado por las instituciones que ya existen. El resto de los porcentajes piden, obviamente, mayor transparencia, piden que se defiendan y que se promuevan políticas que beneficien a los grupos a los que estos jóvenes pertenecen, responsabilidad, rendición de cuentas, pero hay ahí una voz muy grande de personas muy jóvenes que exigen facilidades. Y eso también es importante. Los canales de participación tienen que ser sencillos, tienen que motivar a las personas a participar. No podemos crear mecanismos de participación súper complejos que nadie entiende, porque después no nos podemos quejar de que no participe la gente. Si son extremadamente difíciles, si solamente están pensados para personas con cierto nivel de estudios, con cierta cantidad de tiempo libre, también tenemos que pensar en las necesidades de justamente quienes queremos escuchar. Voy a aprovechar la cuestión de la juventud que habéis traído para meter simplemente un cebo y decir que, bueno, que el siguiente programa de esta serie estará dedicado precisamente a la cuestión de la juventud y la participación política, así que bueno, esto nos sirve un poco de adelanto, de anticipo. Y me interesa mucho, Belén, y ahora, David, te doy la palabra también, lo que has comentado, el dato que has comentado, ¿no? De solo un 4% en esa encuesta que hacíais se siente representado, porque a mí la pregunta que me surge inmediatamente es, bueno, ¿y esto antes de el sistema, de que tuviéramos internet, de que existieran estas nuevas formas de participación, en este caso tecnológica, ¿no? No sé si ese porcentaje era similar. Quiero decir, porque a mí lo que me suena al no me siento representado es a una cierta desafección que creo que podemos retrotraernos bastantes décadas. No sé si tanto en España por la situación del país, ¿no? Y la salida de la dictadura y al final agarrar la democracia como un salvavidas, pero sí en los países con mayor tradición democrática, ¿no? No sé, David, tú que también conoces el panorama político internacional y democracias internacionales, ¿cuál es tu percepción al respecto? Bueno, pues yo es que iba un poco a ir en la misma línea. Ahora, fíjate, y aquí aludo a Gala, como tú misma has hecho mención a los márgenes y al cabreo, que son formas de aludir al que ya está movilizado, que es lo que pasaba antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. Es decir, yo no sé en qué medida las nuevas tecnologías están acentuando un proceso que ya ocurría antes, que es sobre representar, no sé si la palabra más ruidoso es la correcta, pero desde luego al ya movilizado, al que ya tiene un compromiso con ciertos principios políticos. Has hablado de la decolonización o del movimiento LGTBI+. A ver, en el fondo estos no dejan de ser minorías en el contexto de la población en general, además en minorías muy movilizadas. Hablas de decolonización, es que el mismo término de colonización es un término universitario, es un término de persona educada, es un término de persona comprometida, de persona leída, que te vas luego, yo qué sé, a los barrios obreros del sur de Madrid, seguro que en Barcelona es su equivalente, que lo que les preocupa cuando se hizo la iniciativa de participación política de cómo reformar Plaza de España, no sé si conocen Madrid, que es una zona muy céntrica, y aquello lo que había que hacer era organizar el tráfico. O sea, una cosa muy poco sexy. Y la participación fue mínima, porque estos públicos muy movilizados, pues hombre, el tráfico les deja un poco fríos. Volviendo al informe de Belén, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es la baja participación. Es decir, la gente dice que no, la baja participación de distintas iniciativas en distintos sitios, en términos cuantitativos, 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas. Cuando hablamos de públicos objetivos de decenas de miles o incluso de millones, cuando hablamos del plano nacional. Entonces yo veo, hay un desajuste ahí entre esta demanda oficial de no me representan, quiero participar, y cómo eso luego se aterriza de verdad en el comportamiento del público, no de minorías movilizadas, sino del público general. Entonces, de nuevo, yo creo que no es un problema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que están reflejando es un problema preexistente que yo no sé si estamos solucionando, que me da la impresión de que no. Claro, pero ahí fíjate, David, que tú puedes estar demandando más participación, pero la cuestión después también es como qué condiciones materiales tienes para poder participar. Es decir, no sé, yo que sería como alguien con mochila cultural de clase media, pero soy mami sola y tengo una ayuda institucional más o menos cero y no tengo la red familiar en la ciudad en la que vivo, claro que demandaría más participación ahora mismo en las decisiones de mi ayuntamiento y de tal. Ahora bien,
tengo un tiempo muy limitado que tiene que ver con la inexistencia de una política nacional de cuidados, bla, bla, bla. Y yo que soy alguien con una cierta red social y con eso, con una mochila cultural de clase media, ¿no? Si pienso en la población del barrio del Raval en Barcelona, que tiene unos ingresos bajos y donde en realidad ves que efectivamente la ausencia de redes comunitarias hace que entre el trabajo precario y la supervivencia no quede tiempo para la participación, que decir, estoy diciendo cosas que ya sabemos, ¿no? Pero que creo que ahí, en ese gap, las condiciones materiales de la existencia no son un hecho menor. Sin embargo, sí que por volver un poco al tema de las plataformas y demás, por poner un caso de éxito que siempre se menciona en el Decidim, el Ayuntamiento de Barcelona desde 2019 impulsa procesos de presupuestos participativos. Y en el caso de Barcelona, por ejemplo, la comunidad pakistaní y parte de la comunidad indoasiática es muy practicante del deporte del cricket. Y hay un equipo femenino de cricket que está pidiendo tener un campo para entrenar. Y es un proyecto que se lleva a cabo gracias a los presupuestos participativos, porque el equipo se organiza, propone ese proyecto dentro del proceso del Decidim sobre presupuestos participativos, consigue movilizar parte de la comunidad del barrio, del vecindario y demás para que lo voten en ese proceso, y finalmente el campo de cricket es un proyecto que nace de esta participación así como más directa. Sé que muchas veces cuando la gente exige la participación o poder ser protagonista también de las grandes decisiones, no estamos hablando solo de un campo de cricket, sino estamos hablando también de la redistribución, ¿no? de los recursos, o pues en el caso de la vivienda, de cómo incidimos en el mercado. Pero sí que creo que, por ejemplo, si no hubiéramos tenido una plataforma como Decidim, hubiera sido mucho más difícil desde el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona implantar un proceso de presupuestos participativos, y a la vez que según qué actores participaran en ellos. Vuelvo a lo que decíamos antes, o sea, la tecnología es una herramienta y por lo tanto no resuelve, pero sí que yo creo que es una herramienta que hay que poner al servicio de esa mejora del control, la calidad, ¿no? y la apertura de una democracia representativa que está muy cerrada sobre sí misma. Claro, venimos hablando precisamente habéis ya dado algunas pinceladas sobre brecha digital, sobre cuáles son las cuestiones problemáticas, ha habido incidiendo en este sentido, ¿no? En realidad la tecnología solo nos está trayendo o algo más de lo mismo, ¿no? De lo que ya teníamos, y no sé cuáles consideráis que son los retos principales de las nuevas tecnologías ante la demanda de participación. Ya hemos dicho un poco, o ya apuntaba Belén, ¿no? La cuestión de la accesibilidad de determinados colectivos quizá más desfavorecidos. No sé qué cuestiones consideráis que son más problemáticas en este sentido. O sea, yo creo que han ido saliendo, ¿no? La hibridación yo creo que es clave. De hecho, el ECIM vino también acompañado de un nuevo reglamento de participación en la ciudad de Barcelona que pensaba mucho y que regulaba también esos procesos híbridos. Al final, la participación como política pública, la impulsas desde la administración o desde la ciudadanía, tienes que pensar en cuáles son los mecanismos que puedo activar para no dejarme a nadie fuera, ¿no? No hay la respuesta para que, o sea, no hay el mecanismo, que es uno de los errores que tiene la institución. Decidim intenta como abarcar esas diferentes fórmulas, consciente también de que no hay la herramienta perfecta. Pero yo creo que la parte esa de la invitación es una. Belén apuntaba antes a la otra, que es cómo yo veo que se plasma mi participación después en una política concreta, es decir, que la capa política asuma el resultado de las demandas de participación, o bien en los procesos que impulsa la propia institución, o bien en los procesos que vienen dados e impulsados por la ciudadanía, pues en el caso de las iniciativas legislativas populares o de las asambleas ciudadanas, que son como una cosa híbrida, o cualquier otro mecanismo. Pero ahí sí que creo que, y ya por pasarle la palabra a Belén, yo insisto en que creo que la propiedad, la gobernanza de ese software, de esas herramientas de participación que tenemos, es importante que sean colectivas y que sean público-comunitarias, porque es lo que permite asegurar que no responden a unos intereses particulares, privados, partidistas, sino que responde tanto el diseño de la herramienta como su propio funcionamiento a criterios más de interés general. Ujú. Belén. Sí, ahí para complementar lo que decía Gala, creo que una cosa que
a la que normalmente estamos muy acostumbrados y que es una de estas nociones que tenemos que cambiar es entender que existan ya plataformas de participación como Decidim y como Cónsul no implica que estas plataformas sean estáticas, es decir, son plataformas que tienen que estar en constante evolución y esa constante evolución pasa por hacer seguimiento, por evaluar, por ver qué funciona, qué no funciona e implementar mejoras. Y ahí creo que la riqueza de trabajar de manera comunitaria, de tener mecanismos de gobernanza, ¿no? Que permitan escuchar a quienes participan, retroalimentar y decir, bueno, ¿qué les gustó a toda esta gente que está participando? ¿Qué no les gustó? ¿Qué podemos mejorar? Y ahí, bueno, algunos problemas ya salieron, texto de hibridación, ahí lo que comentaba David antes, ¿no? Esto de siempre participan los mismos o siempre participan los motivados o la participación activa, a veces los índices pueden bajar. Ahí creo que también tenemos que dejar lugar a la experimentación y a la innovación. Ahí ya hay algunos modelos que hablan de incentivar la participación, es decir, a las personas que participan y que tienen que hacer un esfuerzo porque están dedicando tiempo y horas de su día a día, como decía Gala recién, a construir y a participar, pues hay algunas iniciativas que dan una retribución económica, es decir, que les pagan algo a las personas por al menos los costes de transporte que puedan tener, los costes de alimento, los costes de tener a una persona que cuide a sus peques, si tiene que dejar a sus peques con alguien para poder estar en estos espacios o si tiene que dedicar un fin de semana, pues ese tipo de motivaciones, de incentivos, es algo que ya se está probando en algunos espacios. Otro es lo que comentaba Gala, lo de las asambleas deliberativas por sorteo. Porque al jugar con el sorteo, que esto se está haciendo mucho en países como Irlanda, por ejemplo, también en Bélgica, pues ya salimos un poco de los motivados de siempre, pues vamos convocando y vamos asegurando una mayor representatividad. Ahí obviamente que hay mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero creo que hay una cosa que es que sabemos que como estaba funcionando hasta ahora, no puede seguir funcionando. O sea, claramente hay muchas voces que demandan cambios en la manera como se hace la política pública, en la manera en cómo se construyen políticas públicas. Y si tenemos miedo a todo lo nuevo o solamente porque es nuevo nos preocupa o nos asusta o pensamos que puede fallar, pues es que hay poco margen para la innovación, ¿no? O sea, al final innovar también implica eso, probablemente implique probar cosas que funcionen mal. Ahí lo que David comentaba, el caso de Plaza de España, hay muchísima gente en contra de lo que se hizo en Plaza de España, o sea, en contra como del resultado final. Y eso es un aprendizaje también, o sea, es decir, bueno, los motivados de siempre fallaron ahí, pues a ver cómo se reconstruye esto. Pero sí, creo que ahí hablar de comunidades y de la construcción de manera colaborativa siempre puede ser un camino por intentar. Ujú. Precisamente sobre la cuestión de Plaza de España, quería entrar, ¿no? Y decías, "Bueno, hay mucha gente que está en contra de cómo se hizo aquello, ¿no? Y a mí siempre me ha planteado, porque además es algo que viví de cerca como periodista, siempre me ha planteado precisamente la duda o la crítica, ¿no? de cómo se hizo aquello, porque bueno, para la gente que no esté familiarizada demasiado con la cuestión, a la población de la ciudad de Madrid, bajo la alcaldía de Manuela Carmena, se le da a elegir, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la remodelación de Plaza de España? ¿Cuál es el proyecto, ¿no? Y yo la parte crítica que siempre le he achacado es que al final yo siempre bromeo diciendo a la gente se le dio a elegir entre si quería la plaza verde clarito o verde oscuro, ¿no? Es decir, se le pusieron una serie de proyectos previamente aprobados por el ayuntamiento, o sea, unas alternativas muy constreñidas hacia lo que el ayuntamiento en ese momento, liderado por Manuela Carmena, consideraba que debía ser pues una plaza verde, muchos arbolitos, darle espacio a la ciudadanía y no sé qué, que me parece muy, muy bien, pero en realidad a la ciudadanía le estás dando a elegir entre muy pocas opciones y opciones muy limitadas desde el punto de vista político e ideológico. Quiero decir, no se puso sobre la mesa si la gente quería construir un aparcamiento de 7 plantas. Se puso sobre la mesa si querías una plaza con un diseño o con otro, pero la idea de la plaza en sí era una plaza, un espacio público abierto, con muchos árboles. Entonces, al final, si la gente de ese barrio lo que quería, que no sé si es lo que quería, ¿no? Si lo que quería era a lo mejor pues un aparcamiento o quería un centro comercial, esa opción no se le pregunta.
¿no? Por tanto, es un sistema de democracia directa, pero es un sistema de democracia directa muy tramposo, porque además luego ni siquiera podía tener la decisión final en este caso, ¿no? Dos comentarios. Uno es que no lo puedo resistir, porque estamos aquí con las nuevas tecnologías, las plataformas, Internet, y se enmarca Belén, que ha sido maravilloso Belén, con el método sortitivo. O sea, la solución es sortear. Que esto era la solución de Aristóteles a los problemas de la democracia directa ateniense. Bueno, pues esto se sortea, que es lo más democrático, porque todo el mundo tiene la misma capacidad de... Oportunidad de participar. Exactamente. Y luego un poco por recoger, y os paso la pelota a vosotros, yo estaba pensando lo mismo que Javier, pero quizá con una semántica distinta, porque hasta ahora hemos hablado de la demanda, de los movimientos sociales, del electorado que si está motivado o desmotivado. Entonces yo quería que, recogiendo el argumento de Javier, añadir la otra parte de la ecuación, que es la oferta. Es decir, el político profesional y el experto. Porque en el fondo a lo que está aludiendo Javier es, bueno, los expertos, ¿no? A los que hay que hacer partícipes del proceso. Además, en el informe de Political Watch, Belén esto lo enfatiza, que hay que introducirlos en el proceso, claro. Que en la Plaza de España, ¿qué se propone? Pues hombre, lo que un arquitecto te dice, que es viable, y un urbanista te dice que se puede hacer. Lo que pasa es que esto no necesariamente coincide con lo que la gente quiere. Entonces, yo era lanzaros la pregunta, ¿cuál es el papel que tienen las élites, que tiene la parte de la oferta política? Y primero, por un lado, los expertos, y luego, en segundo lugar, el político profesional. Y aquí recogemos un poco lo que comentamos en la previa, ¿verdad? Y solo subrayar una cosa por si os lo veis oportuno. Yo veo a la clase política, hablamos de alfabetizar digitalmente al electorado. Y yo recuerdo generar un artículo acerca del comportamiento de las élites políticas de hace ya unos años, del comportamiento de los líderes políticos en Twitter. Y era una cosa desoladora, un terrible. Es que no saben utilizar Twitter, o no sabían en aquel momento utilizar Twitter. Se limitaban a retuitear, vamos, unas cosas contraproducentes que no le interesaban a nadie y que además se notaba una barbaridad, que era todo artificial, que en el mundo digital esto es letal, la inautenticidad del político. Entonces yo no sé si, además de enfatizar la alfabetización del electorado, no habría que establecer políticas más o menos organizadas de alfabetización del político. Veo que Gala se ríe porque sospecho que esto lo ha sufrido en sus carnes. Aunque yo creo que esto es especialmente cierto, Gala, y esto es una pregunta directa, quizás de políticos que están operando en el marco político tradicional y en partidos políticos ya establecidos, muy burocratizados, muy esclerotizados. No sé si tú notas aquí una diferencia genuina, real, entre los nuevos partidos que surgen a partir de la gran recesión y los partidos tradicionales. O no, o es una impresión mía. Vale, yo voy a empezar por la parte final, pero no tanto por hacer la distinción entre los partidos más tradicionales y los que son como de nueva hornada, que ya no es de nueva hornada. Uno de mis aprendizajes del paso por la política institucional es que tienes que desconfiar de los políticos que tienen equipos que son peores que ellos. Es decir, el buen político, igual que yo creo que igual que el buen jefe en el sector privado o demás, tiene equipos que son mejores que él. Y en ese sentido, ahí tú tomas la decisión política, estratégica y demás, pero tienes que tener un equipo de gente que sabe más que tú de muchas cosas. Porque al final, ¿no? Los políticos tocan muchos palos y es imposible que sepan de todos ellos. Tienen que tener equipos que sean mejores que ellos y hay que desconfiar de los políticos que tienen equipos que son peores que ellos. Este es uno de mis grandes aprendizajes. Pero ahí, por tomar como tres cosas que han salido. Una, y enlazarlo con el tema, con el Decidin, que era como el tema del podcast, ¿no? Las plataformas digitales. Yo creo que las plataformas digitales permiten, al menos el Decidim está pensado para eso, uno, que tú tengas trazabilidad sobre la decisión final que se ha tomado. Es decir, que tú, como participante en un proceso que ha impulsado el ayuntamiento o en una iniciativa ciudadana que has impulsado tú y que ha sido recogida en esa plataforma para incidir en la administración, tú puedes ver cuál es todo el recorrido que ha hecho esa demanda y cómo ha llegado a la decisión final. Y yo creo que esa trazabilidad tiene que ver con la idea de que la transparencia a veces no es publicar mucha documentación, sino es dar por supuesto que la gente no es idiota y que entiende la complejidad y que entiende también, ¿no? Y que el político también tiene que rendir cuentas de por qué ha tomado esa decisión por una cuestión de presupuesto, de negociación con otros partidos. Entonces yo creo que esa trazabilidad, ese saber,
es también como una forma de reconocerle al ciudadano o la ciudadana ese tiempo que ha invertido y demás. Y también el decidir también está parcialmente pensado para que tú entiendas el marco en el que se da la decisión. Yo no voy a entrar a valorar el proceso de Plaza España, pero no sería para mí el mejor ejemplo de política pública de participación, porque efectivamente si hay que decidir sobre el color de las papeleras, pues no sé, chiqui. Yo para eso no invierto mi tiempo como ciudadano. Pero por llegar como al elemento con el que empezabas tú, que es, vale, es verdad que la política no es la ciudadanía, los políticos. Están los expertos y yo creo que ahí, por ejemplo, las asambleas ciudadanas le dan un papel a los expertos que está muy bien. El decidir, por ejemplo, tiene una instancia para los procesos de democracia directa donde se puede colgar como documentación y demás, porque insisto que creo que cuando pensamos en políticas públicas impulsadas desde la ciudadanía o desde las instituciones de participación, hay que ver como cuáles son todos los mecanismos que puedo activar para no dejarme a nadie atrás y para cubrir y dar respuesta a diferentes situaciones que no van a necesitar siempre la misma herramienta. Pero la cuestión es, ¿y qué papel juegan los lobbies ahí? ¿Qué papel juegan los actores que tienen una influencia capaz de, en lugar de tener que meterse en una plataforma de participación, llamar a la puerta del concejal o del ministro de turno, sentarse y dictaminar cuál tiene que ser la política pública en torno a la energía o en torno a, no sé, cómo tienen que regularse los hoteles en una ciudad? Yo creo que ahí, por suerte, por desgracia, porque también vivimos en una democracia representativa y le otorgamos a los partidos, ¿no?, esa capacidad, la capa política tiene un papel muy importante y de hecho las políticas públicas que intentamos impulsar de participación desde el Ayuntamiento de Barcelona en 2015 tenían que ver con que los lobbies tenían que sentarse al mismo nivel que la ciudadanía, era como tu voz cuenta lo mismo y también tiene que ser pública, ¿no? Es como ponerla a la luz y ahí una herramienta como decía te puede ayudar, pero la capa política es muy importante y creo que ahí lo que es más importante aún es el papel de organizaciones tipo Political Watch o de otras organizaciones ciudadanas, ¿no? Pues en Europa tenemos esta que monitorea los lobbies, que muestra y saca a la luz el papel que hacen los lobbies, con quién se reúnen, con quién no. Hay algunas leyes, en el caso español, un poco fallidas para mostrar esto a la luz, porque al final, eso, si yo invierto mi tiempo como ciudadana en una cuestión que al final pone en cuestión los privilegios de un determinado sector económico y llamando a la puerta del despacho del político de turno, consigue lo que quiere, pues bueno, sobre estos procesos hay que poner luz. Creo que por eso también la trazabilidad que supuestamente obligan a tener algunas plataformas de participación como es el Decidim, ayuda, pero claro, no lo resuelve todo. Y por último, y acabo, porque al final, todo el rato, cuando hablamos de participación ciudadana, y ahí, pues el Decidim es una herramienta que está pensada también para meterse en ese intersticio. Cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos un choque entre la democracia directa y la democracia representativa. Y hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Pues en el Ayuntamiento de Barcelona impulsamos un reglamento de participación que decía que los procesos de democracia directa y demás y de consulta, o sea, si se fomentaba que el ayuntamiento hiciera una consulta sobre una cuestión concreta, tenía que ser una cuestión que no superara el 5% del presupuesto municipal, ¿no? Desde la idea de, bueno, los ciudadanos también han elegido a unos políticos para que gobiernen y en ese choque entre participación, democracia directa y democracia representativa hay que encontrar un equilibrio, ¿no? El Decidim intenta colarse en esa brecha, pero no lo resuelve todo y yo creo que no hay que perder de vista, ¿no?, que cuando hablamos de participación ciudadana todo el rato tenemos como esa brecha que se da en un universo más amplio, eso, donde hay stakeholders, donde hay lobbies y donde cuando estamos hablando de procesos de participación que ponen en cuestión privilegios, esos lobbies se van a activar. Belén. Creo que el concepto de lo híbrido y de mezclar un poco distintos mecanismos, distintos procesos, distintas formas de hacer, creo que es una de las claves sobre las cuales me gustaría insistir. Ahí creo que David tiene toda la razón cuando habla de
que educar y aprender a participar no es solo una cosa que tiene que hacer el electorado y las personas y la ciudadanía, sino también la clase política. Al final venimos de unas maneras de hacer política muy alejadas de esa participación y desde la puesta en marcha de este tipo de mecanismos. Y es normal, o sea, es normal que participar implica que quizás no te guste el resultado del proceso participativo, que quizás lo que vote la ciudadanía pues no sea lo que más te guste, que quizás la elección ya sea de unos presupuestos participativos, de cómo se gasta el dinero, no sea la que era obvia, pero justamente eso es el reto, ¿no? Aprender a participar es algo que tenemos que hacer todas y todas, incluyendo también la parte política. Y ahí, obviamente, al hablar de parte política, no solamente son aquellas personas los representantes, sino también entender a la sociedad como un conjunto, donde, como decía Gala, entran los lobbies, pero donde también entra la academia, que ahí creo que tiene muchísimo que aportar, pero también entra la sociedad civil, y creo que la sociedad civil ahí tiene un doble rol muy interesante, un doble rol tanto de exigir a la clase política ciertos cambios en los mecanismos que se ponen en marcha, pero también explicar cuáles pueden ser las ventajas o los puntos de cambio de estos nuevos mecanismos que son desconocidos, que pueden dar miedo, que pueden ser demasiado experimentales en algunos casos para la política tradicional, como comentábamos antes, pero también hacia la ciudadanía, a decir, podemos volver a confiar en la política si entendemos que la política busca resolver problemas. Entonces, creo que ahí el rol de la sociedad civil es muy interesante, que no quiere decir que toda la sociedad civil esté a la labor por eso. Habrá organizaciones dedicadas a muchos tipos de cosas, pero creo que es importante entender eso, que tienen que ser procesos híbridos. No es que vamos a abandonar la democracia representativa mañana y vamos a volver a Atenas. Tampoco funciona así esto, o sea, tampoco está ese nivel de radicalidad. Pero creo que empezar a hibridar y a tomar las cosas que nos sirvan y que sean útiles y que puedan generar unos nuevos modelos democráticos pueden ser interesantes. David. Bueno, quiero aclarar que yo soy muy partidario del modelo ateniense, ¿eh? Además no me parece nada radical, me parece una cosa de hecho muy clásica, como su propio nombre indica. Pero bueno, como nos vamos al final del podcast, es una pregunta por una vez sencilla. Yo me pregunto si la clave no es transparencia. La clave en el sentido de la función fundamental que nos proveen las nuevas tecnologías aplicadas a la política, sino es la capacidad de generar un proceso político transparente, más transparente que antes. Y os pongo un ejemplo para articular lo que quiero decir. Mencionaba Gala los lobbies, conectado con los expertos y los políticos. Y me ha recordado al proceso de toma de decisiones para la construcción de viviendas sociales en Reino Unido. Que además en Madrid pasó algo parecido. Aquello al final queda en las manos del lobby de los arquitectos. Además, aquello no tiene malicia ninguna, ¿eh? Los arquitectos, oye, son gente muy formal y con muy buena voluntad y unos chicos estupendos. Lo que pasa es que en aquel momento ellos pensaban que lo más eficiente, lo más estupendo era hacer edificios muy grandes, con todo el mundo metido dentro, ¿no? Que además sea lo más ecológico. Pero resulta que el usuario final, el receptor de la vivienda social en el Reino Unido, esto no es lo que quiere son casitas unifamiliares. El político se supone que debe responder a la demanda del electorado, ¿no? Pero claro, el arquitecto, que está organizado, que está educado, tiene mucha mayor capacidad de influencia sobre además con argumentos técnicos, que es un poco, creo, a lo que ibais las dos, habéis aludido las dos. Entonces, al final, ¿qué es lo que acaba pasando? Que el arquitecto, con toda su buena voluntad, impone esa voluntad sobre el usuario por la vía del político y lo que se acaban generando son viviendas que nadie quiere, que nadie cuida y que se acaban convirtiendo en focos de criminalidad, además. ¿Por qué no responden a la sociología británica? Insisto que este caso es el concreto porque conozco los datos científicos del caso británico, pero que en Madrid pasó algo parecido, ¿eh? Que a la gente se le dan casas que no quiere, en edificios que no le gusta, que solo le gustan al arquitecto. ¿Qué nos aportan las nuevas tecnologías? Que este proceso es más transparente. Que todo el proceso, desde su origen hasta su final, a través de las nuevas tecnologías, el ciudadano puede ir accediendo a qué se va haciendo y expresando su opinión. Entonces yo no sé si la clave, y ya cierro la pregunta, es la transparencia. Si la transparencia no es uno de esos fundamental, realmente genuinamente novedosos y genuinamente útiles y transformadores de lo que aportan las nuevas tecnologías. Yo creo, y muy rápidamente, que la clave es la redistribución de poder. Es decir, que las herramientas tecnológicas nos tienen que servir para la redistribución de poder simbólico, si quieres, y el reconocimiento como sujetos protagonistas de una parte de la ciudadanía que no lo está haciendo, y redistribuir poder también como una forma de limitar privilegios para conquistar
derechos. Para mí ahí está la clave. Ahora vamos a discutir, ahora que tenemos que acabar el podcast. No, no es discutir, Gala, es porque tengo la impresión de que hemos dicho los dos lo mismo, pero utilizando una terminología distinta, que la diferencia es semántica entre lo que he dicho yo y lo que has dicho tú. Tú hablas de redistribución del poder y lo que yo estoy argumentando es que para redistribuir el poder tú tienes que tener acceso a la información. Ese diálogo entre el arquitecto y el político, si se hace con luz y taquígrafos, es un diálogo más abierto. Está redistribuyendo el poder. Claro, sí, pero pero lo que tú dices es una condición de necesidad para que se dé aquello que digo yo. Pero sí, no hay un gran debate ahí detrás. Belén. No voy a entrar en debates semánticos, pero nada, que creo que al final creer que participación no va de la mano con transparencia y rendición de cuentas, que son al final los ejes básicos de la democracia, tiene que ser como ese tridente constante. La participación no funciona si no hay, como dice Gala, redistribución, que eso implica rendir cuentas, que eso implica explicar por qué se hacen las cosas, eso explica explicar cómo se hacen las cosas, que eso es transparencia, y tiene que ser eso al final una retroalimentación constante. Ninguna de las patas funciona muy bien sin la otra, y las consecuencias de esas patas a medio andar es al final los problemas que tenemos hoy por hoy en las democracias occidentales por elegir unas sobre las otras. Entonces creo que al final más o menos el debate semántico podría estar zanjado. Pues entonces lo dejamos, si os parece, aquí por hoy. Muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos, a Belén, a Gala. Gracias por pasar este ratito con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Si tú que nos escuchas te has quedado con ganas de saber más, te invitamos de nuevo a consultar el informe titulado El impacto de las plataformas digitales de participación ciudadana, los casos de Consul y Decidim, que puedes encontrar en politicalwatch.es. David, nos vemos también en el próximo programa. Claro que sí, Javier. Tendrá que ver con la participación política en la juventud, que es una cuestión también muy interesante. Se despide Javier Collado. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, y también en YouTube. Suscríbete en tu preferida para no perderte ningún programa, y también puedes encontrarnos en X, en la cuenta @culturpol, en Blue Sky o en nuestra web culturaspoliticas.com. Hasta el próximo programa. Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.